Ok, acá estoy haciendo el ejercicio donde f es la raíz de x más 1, g es 2 menos 3x entre x, y me están pidiendo hacer las operaciones con funciones suma, resta, multiplicación, división y composición. Ya habíamos hecho en el ejemplo anterior, en el video anterior, suma, resta, multiplicación y división. Voy a hacer la composición y además vamos a calcular su dominio. Entonces me están pidiendo f o g de x. Esto por definición de composición es f evaluado en g de x. En el enunciado me decían que f de x era raíz de x más 1, donde ya habíamos calculado su dominio, era desde menos 1 en adelante, y la función g era 2 menos 3x entre x, donde su dominio era todos los reales excepto el 0. Eso ya lo habíamos calculado. Entonces, en este caso, para hacer la composición, tenemos dos formas de verlo. Uno es, bueno, en f voy a evaluar g. G es 2 menos 3x entre x. Y ahora entonces voy a ir a f y voy a sustituir la x, esta x, la voy a sustituir por esta expresión. O sea que voy a ir a la función y donde haya una x, voy a escribir 2 menos 3x entre x. Entonces esto es la raíz de 2 menos 3x sobre x más 1. La otra forma que tenemos para ver esto, es decir que es igual a f evaluado en g de x, pero decir primero que voy a ir a evaluar en f, ¿verdad? En esta que dijimos, y en vez de la x voy a escribir g de x. Entonces en esta expresión, en vez de la x, voy a escribir g de x. O sea que me queda raíz de g de x más 1. Y después el g de x lo cambio por el criterio correspondiente. Solo raíz de 2 menos 3x entre x más 1. Y queda exactamente, ¿verdad? Lo mismo, son equivalentes. Para saber cuál es el dominio de esa composición, entonces dijimos que yo ando buscando, vamos a ponerlo así, para el dominio de f o g era los x que pertenecieran al dominio de la función de adentro, el dominio de g, tales que g de x pertenezca al dominio de f. Eso lo habíamos visto antes con los diagramas de Venn, ¿verdad? Y habíamos justificado justamente esto, que para sacar el dominio de f o g, tengo que buscar los x que estén en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. ¿Y qué tiene que pasar para que g de x esté en el dominio de f? ¿Cuál es el dominio de f? De menos 1 en adelante. Entonces yo necesito que g de x, que 2 menos 3x entre x, sea más grande o igual que menos 1 para pertenecer a este intervalo. Bueno, vamos entonces a revisar qué es lo que está sucediendo. Acá tiene que cumplirse esta inecuación, ¿verdad? Vamos a resolver la inecuación. Me queda 2 menos 3x más x dividido entre x mayor o igual a 0. O sea que 2 menos 2x entre x tiene que ser mayor o igual a 0. Y voy a hacer una tabla de signos para esta inecuación. Tengo 2 menos 2x, tengo x y voy a ver qué signo entonces obtengo para la expresión final. Los ceros de estos dos factores son el 0, que es una restricción porque aquí está en el denominador, el 1, que es el 0 de este otro, por acá está más infinito, entonces por aquí el 0 de 2 menos 2x es el 1, el 0 del x es el 0, y voy a ver el signo de la expresión. Esta es una función lineal decreciente, viene de los positivos y pasa a los negativos. Esta es una función lineal creciente, viene de los negativos, pasa a los positivos. Por lo tanto, la expresión es negativa aquí, negativa aquí.
Yo ando buscando cuando es mayor o igual a cero, es en este intervalo. Y ese intervalo sí está en el dominio de la función g. Voy a subir un toquecito. Vean que el dominio de la función g era todos los r's excepto el cero. Y este intervalo está ahí metido, es un subconjunto de ese dominio. Entonces nuestro dominio, el dominio de f o g, va a ser desde 0 abierto hasta el 1 cerrado. Esos son los puntos que puedo tomar y evaluar en esta composición de funciones y me va a dar resultado real, ¿verdad? Sin problemas. Vean que, por ejemplo, por decir algo, si yo agarro el 1, esto me da menos 1 entre 1 menos 1 más 1, 0, raíz de 0, 0, si existe, no tiene problemas. De pronto, bueno, habría que ver con 0,5, ¿verdad? De pronto esto es doble, resto 1,5, me da 0,5, entre 0,5, 1, 1 más 1, 2, raíz de 2. No tiene problemas. Con alguien que sí podría tener problemas, por ejemplo, es con el 2, ¿verdad? Que no está en este intervalo. Y si lo sustituyo, me da 2 menos 6 menos 4 entre 2 menos 2 más 1 menos 1, raíz de menos 1, no existen los reales. Ese sí da problemas. ¿Lo ven? Entonces estoy obteniendo el dominio de esta composición de funciones.